Estamos listos, estamos emocionados para cerrar. Hoy día estamos cerrando nuestra miniserie que es Añadidos para Añadir. Hemos estado desarrollando, comunicando este tema tan valioso, tan importante de poder entenderlo y practicarlo, que es la generosidad. Dile a tu vecino con una sonrisa, la generosidad. Así que el nombre que le pusimos es Añadidos para Añadir, pero hemos estado hablando entonces lo importante que es conocer la generosidad de nuestro Padre Celestial y a partir de ahí lanzarnos a nuestra práctica personal. Di conmigo, práctica personal. Hay muchos conceptos, principios en la Biblia que son muy importantes, pero lo más importante es que cuando leemos la Biblia, cuando entendemos algo de la palabra de Dios, le podamos dar nuestra práctica, podamos practicar aquellos principios, porque si no, se quedan grandiosos en la mente, se quedan muy inspiradores en el alma, se quedan muy grabados en nuestra memoria, pero si no los practicamos, entonces estamos perdiendo la parte más importante de experimentar el amor, el poder, la gracia de Dios, lo que Dios quiere demostrarnos cuando practicamos su palabra. Entonces, al encontrar la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos principios con los que vamos a ser inspirados a ser generosos mientras estamos en la tierra. Porque un día ya no estaremos acá. Y solamente habremos llevado lo que hemos adelantado. Dile a tu vecino, algún día ya no estaremos acá. Alguien dijo alguna vez este dicho: no nos podemos llevar tesoros con nosotros, pero podemos mandar por adelantado. Jesús dijo, no solamente hagas tesoros en la tierra, donde el óxido y las polillas corrompen y donde ladrones se meten y roban. Jesús dijo, haz también tesoros en el cielo. ¿No te encantaría estudiar un día en tu Biblia qué significa hacer tesoros en el cielo? No es nada complicado. Son acciones de generosidad. Es participar aquí en la tierra, dando al necesitado, dando al hambriento, abrigando al desnudo, abrazando al deprimido, al entristecido, dando una palabra, dando tu tiempo, dando de tu interés a esos amigos que aún no tienen a Jesús. Eso es generosidad, ¿sabías? Que puedes darle tu tiempo y te pones a orar unos minutos por amigos que no tienen a Jesús y después de eso le invitas un café a ese amigo con la intención de conversar, de compartir, pero también con la intención de hablar del amor de Jesús. Estás invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo, oraciones. Eso es ser generoso. Muchos cristianos han perdido la sensibilidad y no practican la generosidad. Pero tenemos la oportunidad para ser generosos de diversas maneras. Y cada vez que somos generosos, estamos mandando un adelanto en nuestros tesoros. Cuando morimos, no podemos llevar nada. Ni el calzoncillo vas a llevar cuando mueras. No podemos llevar nada. La Biblia dice que desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Pero todo lo que tú hagas aquí para ayudar, para extender tu mano, todo lo que tú hagas que tiene que ver con un corazón generoso, sea pequeño, sea mediano, sea más grande, todo lo que tú hagas, eso te mejora la vida, eso te entrena para vivir una vida mejor aquí en la tierra, eso te hace una mejor persona aquí en la tierra, y mientras vas creciendo y siendo mejor persona, a la vez eso vas adelantando al cielo, para que cuando vayas no te encuentres desnudo en todo sentido. Cuando vayas al cielo, ojalá que encuentres buenos adelantos. Pablo dijo, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. ¿Qué cuenta? La cuenta celestial. Dile a tu vecino con una sonrisa, no te olvides que tienes una cuenta celestial. Entonces, en la medida que practicamos la generosidad y estamos dispuestos a compartir con otros, en esa medida Dios nos añadirá más. Si yo preguntara, ¿cuánto quieres que Dios te añade en la vida?
Porque todos estamos pensando, ¿no? Yo quisiera un poquito más aquí, quisiera algo más cómodo, quisiera algo más amplio, quisiera... Si te pregunto, ¿cuánto más quisieras que Dios te añada? Es en la medida que tú y yo podamos ser más generosos. Nuestra serie se llama entonces Añadidos para añadir. No necesitamos tener más de lo que ya tenemos para practicar la generosidad con los que más necesitan. Solamente estoy repitiendo algunas frases que les compartí los domingos pasados. Para convertirnos en canales de su bendición, debemos estar dispuestos a dar a otras personas y a otras necesidades que Dios quiere suplir. Ahora sí vamos, una importante verdad. Somos administradores y no dueños. Tú puedes decir, pero pastor, yo tengo mi carro a mi nombre, mi casa o mi depa a mi nombre, tengo la empresa a mi nombre, le puedo enseñar las escrituras públicas, tengo más títulos a mi nombre. Y está bien. Podemos tener papeles en los que dicen que somos propietarios. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que no somos propietarios de nada. Dios dice que Él es el dueño de todo. Y cuando nos metemos a discutir con Dios, mejor no comencemos la discusión, porque Él tiene la razón. La Biblia dice que tú no tienes nada, que yo tampoco tengo nada. Eso dice la palabra. Entonces, quiero compartir este principio esta mañana. No somos dueños de nada, solo somos administradores. Todo lo que tenemos hoy le pertenece a Dios. Solo somos administradores, no propietarios. Y eso lo confirmaremos mañana. No mañana lunes, ¿eh? ¿Cuándo vamos a confirmar que realmente no somos dueños? Hoy estamos en la tierra. Mañana estaremos en el cielo. Si caminamos con Jesús, como estamos aprendiendo en la palabra. Y mañana vamos a comprobar que lo que Dios dice en su palabra es cierto, que tú y yo no somos dueños de nada. Vamos rápidamente. Punto 1. Dios es el dueño de todo. ¿Qué dice Salmos 24:1? Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Di conmigo, todo. ¿Qué es todo? Es todo, pues. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. ¡Wow! Otra versión dice, del Señor es el mundo entero, con todo lo que hay en él, con todo lo que en él vive. ¡Wow! Todo lo que en él vive le pertenece. Todo lo que hay en el mundo le pertenece. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos solamente de paso. Él creó el universo con sus vastos y abundantes recursos para que la historia y la ciencia se vea avergonzada. ¿Sabías tú que los científicos de hace años decían que la Tierra no podía soportar a 6.000 millones de personas? ¿Sabías que los científicos de aquel tiempo decían que cuando la Tierra iba a llegar a 6.000 millones de personas, ya no podía aguantar, que iba a haber entonces una erupción, que era el fin del mundo, que todo se iba a acabar porque ya no iba a haber vastos recursos, ya no iba a haber para que el planeta pueda soportar esa cantidad de gente? Pero después vinieron 1.000 millones más y después otros 1.000 millones más. Y hoy día somos más de 8.000 millones y todavía hay científicos y todavía hay organizaciones que siguen trabajando apuntando hasta cuándo la Tierra va a poder soportar sus habitantes. Es un estudio más nuestro. Tenemos un Dios sabio, anticipado. Él conoce los días, los tiempos, los momentos, las sazones. Y lo que más Dios quiere es que los corazones de las personas como tú y yo podamos conocerle y podamos amarle y podamos caminar con Él y podamos vivir el poquito de tiempo que nos queda con el mejor sabor que podemos ponerle. La Biblia dice que estamos un pedacito de tiempo aquí, dice 70, en los más fuertes 80 o más, pero dice que ya es con pesar. ¿Por qué? Por los años. Entonces el tiempito que estamos aquí en la tierra es como una línea enorme, es tu vida,
Y el tiempo que estamos aquí es un puntito de los, cuando afinas bien el lápiz y le sacas la punta más chiquita, ese es el puntito de tus 80 más o menos años de edad, según la Biblia. Y Dios quiere entonces que en este puntito que estamos aquí de paso, podamos conocerle mejor y mejor, podamos amarle, podamos imitarlo. Y en amarlo, conocerlo e imitar a Dios, podamos disfrutar mejor la vida aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren imitar a Dios? ¿Quiénes más quieren imitar a Dios? Tenemos que leer su palabra, porque es la forma que vamos a estar. Gracias. Gracias. Digo es todo porque no estamos con luz, ¿sabes? No hay un corte enorme en el equipo, así que estamos con un generador especial. Por eso es que estoy preguntando si era todo, si era solamente el micro que tengo. Ok, entonces decía que al acercarnos a Dios, al amarlo, al conocerlo mejor a través de su palabra, vamos a estar entonces provocados para imitar a Dios. Dice Efesios 5:1 que debemos de ser imitadores de Dios porque Él nos ama tanto. ¡Wow! Si tú amas a Dios, una de las formas, una de las expresiones más valiosas para Dios de tu amor es que comiences a imitarlo. ¿En qué? En cualquier cosa. Comienza a imitar a Dios. Y estamos hablando de generosidad. No hay ser más generoso que Dios. Y Dios nos habla aquí y por allá y más verdades y principios en su palabra, ejemplos tras ejemplos, que la generosidad es de Dios y que Él quiere que nosotros vivamos una vida generosa. Y no necesitamos tener más para ser generosos. Lo que necesitamos es tener más del corazón de nuestro Padre y comenzar a practicar la generosidad mejor con lo que tenemos hoy. Todos somos llamados a ser generosos con lo que hoy tenemos. No te mientas, no te engañes, no digas mañana cuando tenga un poco más seré generoso. Esa es una mentira. Y si tú mismo te engañas, entonces nunca vas a salir a la verdad. La verdad es esta, que Dios hoy día te ha dado lo que necesitas y con lo que tú tienes hoy, tú puedes ser generoso. Y si eres generoso, Dios te añadirá más el día de mañana. Pero si tú no eres generoso hoy con lo que tienes, el día de mañana no tendrás más. ¿Están bien callados? Eso dice la Biblia, que si no somos generosos no tendremos más. Estamos en el punto número 1 entonces, que Dios es el dueño de todo. Sería bueno una forma práctica, si aplicas esta verdad, haz una auditoría de cómo estás usando tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Anota, tiempo, talento y tesoro. Tu tiempo es tu tiempo. Tu talento son todas tus habilidades. ¿De dónde vinieron? De Dios. Dones, talentos, habilidades, capacidades. Eso Dios te lo dio. Eso vino de Dios a tu vida. Todos tenemos diferentes, pero Dios nos los dio. Entonces, haz una auditoría. ¿Cómo estás usando tu talento? ¿Qué es una auditoría? Haz un historial. Bien sencillo, ponte a pensar todos los talentos que Dios te ha dado, cómo los estás usando. Y 3, tu tesoro, que es tu dinero. Escribe, pon en papel o pon en tu computadora o en tu teléfono cómo estás usando tu dinero. ¿Por qué? Porque la vida es temporal y lo que Dios te ha dado, Él te lo ha dado también temporalmente. Por eso la Biblia dice que todo sigue siendo de Dios. El único que se queda y se ha quedado y se sigue quedando es Dios. Todos los demás estamos de paso. Miles de generaciones ya hemos pasado. Esta, si Jesús no viene antes, también va a pasar. Y el que se queda es Dios. ¿Quién es Dios? Es el dador de todo.
¿Quién es Dios? Es el ayudador para que mientras estamos aquí en la tierra, Él anhela, desea, quiere que tú y yo usemos de la mejor manera, que saquemos el máximo provecho, que podamos hacer con aquello que Él nos ha dado, poder tener una expresión del máximo potencial. ¿De qué? De lo que Él nos ha dado. Talento nos ha dado. Dinero nos ha dado. Dices, pero tengo poco. No te quejes, porque vas a tener menos si te quejas. Trabaja más, produce más. Entonces, el talento que Dios nos ha dado es de Él, pero nos los ha dado. El dinero que Dios nos ha dado es de Él, pero nos los ha dado. Y el tiempo, ni tenemos que pensarlo, nos los ha dado. Todo eso es temporal. Dios se queda. Nosotros estamos de paso. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces que tú y yo hagamos cuando estamos de paso? Conozcamos mejor su corazón y no pongamos solamente nuestra mirada en las cosas materiales que se desgastan y no nos sirven. No vivamos ninguna cosa material. ¿Qué llevas década tras década en tu vida cuando vas avanzando? ¿Qué es lo que vas añadiendo? Dice el Salmo 90, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, década a década, año tras año, jóvenes, adultos, todos, ¿qué es lo que vamos acumulando? Vamos acumulando sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento, es la inteligencia, son las verdades adquiridas. Son los conceptos, es tu profesión, es todo. Cuando lo pones en práctica de una manera certera, eso es sabiduría. Aplicar de una manera certera aquello que vas conociendo en la vida. Entonces Dios quiere que tú y yo tengamos una vida mejor, sazonada, con las verdades y principios, experiencias y situaciones que pasamos, aún situaciones negativas, y que acumulemos y que avancemos a otra década y después a otra década practicando lo que el Señor quiere en su palabra. Y una de las cosas valiosas es la generosidad. Dios quiere que tú y yo podamos entender que lo que Dios nos ha dado es temporal. Tiempo, talento y tesoros. Haz una auditoría de cómo te está yendo. Dice 1 Corintios 10:26, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Así que lo que Dios te ha dado es temporal. Es de Él, pero te lo ha dado para que tú lo uses. Otro principio práctico que podemos sacar de aquí, o alguna otra aplicación, mejor dicho. 2, crea un plan simple. Estoy dentro del punto 1, ¿no? Primero hace una auditoría. 2, ahora, crea un plan simple para administrar bien y hacer crecer todo lo que Dios te ha confiado. Haz un plan sencillo para ti. Cómo administrar bien lo que Dios te ha dado hasta ahora. Y cómo hacer crecer todo lo que Dios te ha confiado. Punto número 2. Vivir nuestras nuevas prioridades. ¿A qué me refiero a nuevas prioridades? En nuestra parte 1 y 2 enseñamos de la palabra de Dios que hay verdades que Dios nos habla en cuanto a las cosas materiales y a la generosidad, en cuanto al dinero y al uso del mismo. Y que Dios nos ve como repartidores y no como retenedores. Entonces, hay nuevas verdades y en base a esas nuevas verdades tú y yo debemos tener prioridades. Y esas verdades las debes sacar de la palabra de Dios. 1 Corintios 4:12 dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Di conmigo, he recibido un encargo, Dios me ha dado cosas. Di conmigo, Dios me ha dado cosas buenas. Y yo quiero ser digno de confianza. Realmente queremos ser dignos de confianza, no de un jefe, no de un empresario, sino dignos de confianza de Dios, que es el dueño de todo.
Entonces hay nuevas prioridades que tú tienes que marcar en tu vida y debes sacarlas de la palabra de Dios. Hay buenos libros, hay buenos autores, pero ninguno se compara a las verdades y principios que están en la Biblia. Así que toma esas verdades, define en tu corazón si las quieres poner, afirmar como verdades para vivir con ellas. Los principios del reino nos enseñan a cómo vivir por fe en nuestras finanzas. El dinero que Dios nos permite debe ser manejado con sabiduría y con fe. Hay muchas verdades de la palabra de Dios que nos alientan a esto. Voy a enumerar 4 o 5 en este punto número 2, como verdades que tenemos y que somos llamados a ponerlas como prioridad si nosotros estamos convencidos de ellas. Entonces, nuevas prioridades según la Biblia, si quieren enumeren, yo las tengo así, es reconocer que no somos dueños de nada, ya que todos estamos de paso. 2, que la primera parte de todas nuestras ganancias son para consagrarlas a Dios. Se llama diezmo. De eso compartimos el domingo pasado. Dios dice que es suyo. ¿Para qué peleo? Si Dios dice que es suyo. ¿Para qué me sigo engañando? Si Dios dice que cuando lo retengo le estoy robando a Él. ¿Para qué me hago una discusión con Dios si soy una persona de fe y puedo decir, sí, Señor? Cuando yo te separo esa parte y te la doy, número 1, te estoy obedeciendo. 2, te estoy honrando. 3, te estoy adorando. 4, estoy celebrando el pacto que tengo contigo. Y no es un tema entonces de sacar cálculos y números y ponerme serio con Dios. No, no es un tema legalista, no. El diezmo es un tema de fe y de celebración. Entonces cuando lo haces así, Dios te sigue bendiciendo. Me encanta cuando un joven me dijo, pastor, estoy dando el 11%. Otra persona me dijo, estoy en el 14%. Cuando yo era soltero, yo daba el 10% y otro 10%. Y de ahí le dije, Señor, me estás bendiciendo, me estás mostrando que tú eres mi proveedor, que tú eres un Dios anticipado, que tú eres un Dios creativo, que tú eres un Dios que cumples tu palabra, que yo siempre te daré más de lo que dice tu palabra. Ahora, yo no te digo que des eso, pero prueba al Señor con ese primer 10% y sé fiel en probar al Señor para que veas cómo Dios te trata, cómo Dios te protege, te provee y te prospera para que tú puedas seguir adelante, pero eso es de Él. Esa es otra verdad, otra prioridad que debes tener. La 3, que Dios ha planeado bendecirnos para que seamos una bendición en la tierra. 4, que debemos practicar una buena administración para así honrar a Dios. 5, que mientras más generosos seamos, más espacio tendremos para que Dios nos añada. Yo vivo tan agradecido porque veo que nuestra iglesia local, la comunidad, dentro del ADN que Dios nos dio en lo espiritual, está la generosidad. Entonces ya no tenemos que estar esforzándonos en la mente para saber de que hay gente alrededor nuestro que necesita algo y nosotros no podemos darles todo, pero sí vamos a dar algo. Hay gente que dice, yo no doy porque no tengo todo para dar. Yo no ayudo porque hay tantas necesidades, pero Dios no quiere que tú y yo suplamos todas las necesidades. Él es Dios. Dios quiere que tú y yo nos movamos y suplamos algunas necesidades. ¿Cuáles? Aquellas que podemos suplir. Y eso nos ha pasado en toneladas de amor. Hace 27 años comenzamos juntando 1 tonelada. 27 años después, Dios ha permitido que juntemos 350 toneladas en diciembre pasado. Justamente, y esas son cosas que me llenan de gratitud. Ayer hablaba con mi suegro de otros temas y justo hablamos de toneladas y se pone, él es melancólico, alegre, contento, y yo le dije, te agradezco, Jerry, porque todos los años has apoyado a nuestra iglesia con toneladas. Cuando eras más joven venías todas las navidades para visitar a nuestra familia,
pero disfrutabas salir con nosotros en camiones, camionetas a hacer repartos de toneladas. Y cuando ya no podías venir, mandabas tu dinero para, para toneladas, hasta ahora, hasta el año pasado. Yo le agradecí y él me dijo, ¿cuánto ha sido el año pasado que repartieron? Cuando le dije la cantidad, él estaba llorando de emoción. Dijo, ¿cómo han crecido? Yo me acuerdo cuando ustedes juntaron 1 tonelada. Él se acordaba. Y entonces me pongo a pensar después de la llamada, no necesitamos, por la gracia de Dios, esforzarnos ahora para pensar en tu comunidad, en salidas mensuales, en ayuda con alimentos, en campañas médicas, en Abriga Amigo. ¿Saben por qué? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia, dentro de nuestro ADN, el ser generosos. Entonces tú y yo todos tenemos la misma oportunidad en esta casa de agarrar una porción de esta verdad de generosidad y movernos con ella. ¿Cuántos quieren ser más generosos, iglesia? ¿Cuántos quieren moverse con generosidad? Vamos a hacerlo en la medida que podamos y cada vez va a ser de una mejor manera. Punto 3, vivir con las manos abiertas. Somos bendecidos para bendecir. No somos grandes lagos que almacenamos, sino somos ríos que fluyen con lo que tienen. Proverbios 11:24 dice, el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. El que es generoso prosperará. El que da a otros a sí mismo se enriquece. Miren lo que dice, el que da en abundancia, no dice el que tiene en abundancia, no dice el que tiene mucho, no, dice el que da en abundancia. Recibe de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Es importante entender que cuando tomamos los principios de la Biblia, Dios no está encuadrando economías, Dios no está diciendo, tienes que tener en abundancia para dar en abundancia. No, no, no. Yo conozco gente, personas, familias, y me consta aquí en la iglesia, que no han tenido mucho, pero han dado en abundancia. Han dado en abundancia. De su escasez se han esforzado y han dado. Y cuando han tenido situaciones para agradecer a Dios, cuando han tenido situaciones para expresar su gratitud al Señor y han tenido la oportunidad de tener más ingresos, han dado más en abundancia aún. Hace unos años vino un miembro de la comunidad y trajo más de 2 toneladas de alimentos. Pero eran alimentos, aceite, arroz, azúcar. Fue a un lugar y trajo más de 2 toneladas. Sacos de arroz, sacos de azúcar, fideos, en cantidad, ¿no? Y yo no conocía a ese creyente. Así que por teléfono me dijeron, aquí hay tal persona. Y le dije, agradezcanle, ¿no? Y ya nos conoceremos más adelante. Y cuando conocí la realidad de esta persona, era un policía. Cuando uno dice, wow, un policía, y me dijo, sí, pastor, no soy corrupto, me dijo. En la Navidad del año pasado, me dijo, me estaba muriendo de cáncer. Y ya era mi última Navidad. Ya me estaba despidiendo de todos. Pero Dios me sanó. Y cómo no juntar mi dinero durante los meses anteriores para decir cuando llegue la próxima Navidad voy a ser más generoso que nunca. Y se trajo más de 2 toneladas. Estaba lleno de gratitud. Un corazón agradecido expresó más gratitud. Entonces, cuando hay oportunidades podemos ser mucho más agradecidos. Oportunidades de más dinero, oportunidades de esta, por ejemplo, que les cuento. Pero en todo tiempo, tú y yo podemos ser generosos y un poquito más generosos. Cuando damos y damos, el que está recibiendo y recibiendo, ¿sabes quién es? Dios. Porque dice la palabra que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para el Señor. Porque a Cristo el Señor servimos y de Él recibiremos la recompensa. La Biblia es muy clara. Así que otra versión dice del mismo versículo que estoy leyendo. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será
reanimado. Di conmigo, manos llenas. Una vez más, manos llenas. Cada recién nacido, ¿cómo nace? Cada bebé. Con las manos cerradas. Da un chillido, ¿no? Da un chillido, pero están con los puños súper apretados. Yo leí un libro en el tiempo que nacieron mis hijos, que yo podía meter mis pulgares dentro de sus puñitos y los podía sacar de la cuna. Y practicaba eso. Yo sacaba a mis hijos de la cuna, así, como malabaristas, salían de la cuna con mis pulgares en el aire. Hasta los balanceaba y no se soltaban, porque los niños salen con una fuerza especial en sus puñitos. Salen como tacañitos. Pero pasan los años y las décadas y cuando uno exhala, siempre exhalan y se quedan con las manos abiertas, quieran o no quieran. Así es la vida. Un hombre dijo una vez, vive la vida de tal forma que cuando vengas a ella, tú chilles, llores y todos se gocen porque llegaste. Pero sé generoso de tal forma que cuando tú te vayas, todos lloren y chillen y tú te vayas lleno de gozo. ¿Cómo se va a quedar la gente cuando nos vayamos y cómo nosotros nos vamos a ir de esta tierra? Pensando, quise hacer más, no tuve lo necesario, molestos, fastidiados. Cada vez que tú no tengas lo necesario, dalo. Lo digo de otra manera. Me lo enseñaron así a mí hace 40 años. Que cuando yo no tenía el dinero para comprarme un terno, el que quería, en vez de seguir pensando me falta la mitad para ese terno, y en vez de estar amargado, tomar esa mitad del dinero y le preguntar al Señor, ¿a quién se lo siembro? Y entonces iba con la mitad de lo que era mi terno que no podía comprarme. En vez de amargarme y frustrarme, decía, Carlos, esto es para ti. Y eso es loco, es tonto, es ridículo, pero lo hice. Me quitaba mis mejores corbatas y las sembraba. En ese tiempo yo no era pastor, trabajaba en un banco, pero agarré estos principios. Agarré dinero para zapatos que quería los más finos y no tenía, no alcanzaba el dinero. Lo que tenía lo sembraba otra persona. Porque alguien me enseñó esa verdad, que la vida no es para frustrarse en lo económico. Que si algo no me alcanza, mejor lo sembre. ¿Por qué? Porque de pronto no me alcanza y va a pasar 6 meses y no me compro ese terno que quería porque el dinero no me está alcanzando. Pero si yo lo siembro, la Biblia dice que todo lo que sembramos vamos a tener cosechas, cosechas, cosechas. Entonces cuando yo aprendí esas verdades, que si salía de mi postura tacaña, si salía de mi mente natural, que uno dice, no, yo tengo que tener más para no. Entonces cuando aprendí esto, comencé a sembrar corbatas, ternos, lapiceros, zapatos, medio carro sembré, después un carro completo, porque la vida es así. La vida es un proceso. Comienzas en un momento. Si no tienes nada para sembrar, siembra medias que te cuestan 15 soles, 10 soles. Si no tienes nada para sembrar, siembra pañuelos, siembra lo que puedas, pero gasta tu platita y siembra en otras personas. Dignifica a otros, bendice a otros. No esperes que sea el cumpleaños de alguien. Ve y regala algo a aquel tío que te ha bendecido, a aquella persona que te ha animado, a aquel jefe que te ha dado oportunidades. Ve y siembra en tu corazón. Siembra lo que puedes hoy. Rompe la tacañería, rompe. No estés diciendo no me alcanza, yo quiero comprarme algo más bonito, no me alcanza. Con lo poco que tienes, con ese 20%, 30% que no te alcanza, ponlo como semilla. Yo aprendí que lo que no es dinero para comprar algo, es dinero para sembrar en algo. Y cuando tú siembras en buena tierra, ese dinero va a traer cosechas una y otra vez.
Sal de la tacañería. Entra la generosidad. Dios quiere agarrarnos en medio de la generosidad para bendecir a otros y en medio de eso ser bendecidos. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el Espíritu Santo hablándonos una y otra vez en cuanto a lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Yo quiero que tú ores. Hay personas que necesitan romper la tacañería. La tacañería está en la mente, son pensamientos. La tacañería es una forma de pensar, de ver y de vivir la vida. Si tú quieres renunciar a la tacañería, habla con Dios, dile: Dios, yo no quiero esto. Yo renuncio hoy día a la tacañería porque me has llamado a vivir una vida de generosidad. Me has llamado a vivir con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Habla con el Señor tu Dios. Él no te quiere escaso, Él no te quiere pobre, Él no te quiere fastidiado, Él no quiere que vivas enojado esta vida. Él quiere que tú vivas confiando en Él y siendo una persona generosa con lo que tienes hoy. Jóvenes, sean generosos. No se gasten toda la plata en su ropa, en sus zapatillas. Sean generosos. Separen para sembrar. Hagan su presupuesto y dentro de su presupuesto pongan algo, aunque sea poco, pongan algo para sembrar, para regalar, para bendecir a alguien. Si eres soltero, comienza bendiciendo a tus padres, porque eso es bíblico. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siempre en tu presupuesto, pon algo para sembrar. No te lo consumas todo, no te lo gastes todo, porque eso no es de sabios. Cuando tú dices: no me alcanza, mi presupuesto todo está cubierto, tú te mientes. Tú puedes gastar menos en muchas cosas y te puedes volver generoso, así sea con poco porcentaje. Y cuando tú entras a la satisfacción y el gusto de sembrar y dar y bendecir, entonces vas a saber que Dios está en ese negocio. Dios está en el negocio de la generosidad, de que des a otros, de que compartas con otros. Estás tomando decisiones. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Era lo único que tenía. No tenía más. Él no tenía 3 hijos y dio a uno. No, era todo lo que tenía. Él no dijo: necesito más hijos para... No, él dijo: el único que tengo lo doy, lo entrego. Y lo entregó por ti y por mí, para que Él muriera llevando nuestros pecados e hiciera una provisión de salvación eterna y poderosa para todo aquel que en Él cree. Si tú crees en Jesús en esta hora, te invito a que repitas esta oración y que rindas tu vida a Jesucristo ahí donde estás. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, le quieres entregar tu vida, levanta tu mano bien en alto. Voy a hacer una oración ahora mismo. Veo sus manos, con su mano bien en alto. Repite esta oración. Señor Jesús, tú viniste como la mayor entrega, como el mayor regalo. Viniste como mi regalo. Señor Jesús, yo me entrego ahora. Entrego mi vida a ti. Tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Perdona mis pecados y tómame. Me uno a ti para siempre. En tu nombre oro. Amén